El sagrado texto revelado, 12 etapas del alma en su viaje celestial antes de encarnar en el pequeño pueblo de San Juanito, envuelto en la bruma del amanecer, se alzaba la vieja iglesia de San Judas Tadeo, un centinela de fe que irradiaba esperanza en medio de la adversidad. Juan, un devoto de corazón noble y manos callosas, mantenía viva la llama de la creencia con cada misa que organizaba, vestido con su temerario amor por su hija Lucía. Pero la sombra de una enfermedad misteriosa se cernía sobre su hogar, y la angustia comenzaba a consumirlo cada noche. Mientras la luna se asomaba, Juan besaba la frente de su pequeña, deseando que su fervor sanador llegara a ella. Tú, San Judas, escucha mi súplica. Clamaba. La comunidad entera, conocedora de su fe, lo acompañaba en cada oración, cada susurro se convertía en un eco resonante que cruzaba las murallas de la iglesia. Sin embargo, la medicina fallaba y la desesperación acechaba insidiosamente. Una noche, al borde del desasosiego, Juan se sumió en un sueño profundo donde un resplandor lo envolvía. Una luz celestial lo abrazó, y una voz melódica rompió el silencio: yo te mostraré el camino, las 12 etapas del alma en su viaje hacia la encarnación. Las imágenes comenzaron a danzar ante sus ojos: dolor y redención, sufrimiento y esperanza, un ciclo eterno que giraba como el sol. Al despertar, una paz indescriptible invadió su ser, pero la presión de compartir su revelación lo abrumaba. ¿Cómo comunicar algo tan poderoso a una comunidad que podía verlo como un loco? Hoy, más que nunca, los murmullos eran más crueles que la tristeza de su hija. Lleno de valor, se presentó ante los líderes de la iglesia, donde la tensión se palpaba en el ambiente. Algunos lo miraron con compasión, otros lo hicieron con escepticismo. ¿Te atreves a cuestionar lo sagrado?, pensó Juan, sintiendo su fe tambalear. Pero el miedo comenzó a desvanecerse al recordar sus visiones. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar, pero cada intento de curar a Lucía se convirtió en un callejón sin salida, arrastrándolo a una noche oscura de angustia. Aún así, la comunidad decidió unirse en una vigilia de oración. Las velas, encendidas en la plaza, titilaban como estrellitas en el firmamento y el clamor por un milagro ascendía a los cielos. Cada oración resplandecía con un poder extraordinario, mientras la esperanza se tejía en la congregación, vibraba en el aire y el murmullo de fe resonaba con una fuerza descomunal, y en ese instante, ante los ojos de todos, la vida parecía renacer en Lucía. Un grito desgarrador de júbilo llenó el ambiente, pero, en medio de esa alabanza, Juan se encontró cara a cara con un nuevo desafío. La luz celestial aún brillaba, y una voz profunda le susurraba: tu viaje apenas comienza. La conexión entre lo sagrado y lo mundano lo llevaría a cuestionar todo lo que creía sobre la fe y su significado en la vida de su familia. ¿Podría descifrar las 12 etapas del alma y lo que significaban para él? La respuesta, quizás, lo llevaría a un nuevo destino. El amanecer trajo consigo un nuevo aire en San Juanito. La luz dorada filtrándose a través de las ventanas de la iglesia iluminaba las caras de los fieles que regresaban al templo, renovados por la vigilia de oración de la noche anterior. Juan se sentía diferente, una fuerza nueva brotaba en su interior. La curación de Lucía había renovado no solo su esperanza, sino también su propósito. La voz que había oído en su sueño resonaba con claridad en su mente: tu viaje apenas comienza. Con pasos firmes, se acercó al altar, sintiendo la calidez de la madera bajo sus manos. La congregación iba llenándose poco a poco, y con cada rostro que veía, una chispa de fe iluminaba su camino. Tengo algo que compartir, comenzó, su voz temblando al principio, pero rápidamente cargada de fervor. La comunidad, expectante, lo escuchó mientras Juan hablaba de las 12 etapas del alma. Cada una de estas etapas es un paso hacia la luz, un momento de transformación. Las vi en sueños, y tengo la certeza de que cada uno de nosotros ha estado, de alguna manera, viviendo estas etapas en su viaje espiritual, explicó.
Algunos alzaron las cejas, otros murmullaron con curiosidad. La primera etapa, dijo, era el llamado. Cada alma siente el impulso de encarnar, de experimentar la vida. En nuestros corazones, sabemos que venimos a cumplir un propósito divino. Ella era un susurro en la brisa, una llamada que todos sentían, mientras compartía la segunda etapa, aceptación, una tristeza recorrió su corazón. Debemos aceptar lo que somos, que venimos a aprender y a crecer. Los ojos de algunos se humedecieron, sabían de su propio dolor, de las pérdidas, de los retos que enfrentaban, con cada etapa que relataba, la conexión entre él y su comunidad se profundizaba. El tercer paso, el camino del dolor, resonaba particularmente entre los presentes. Este es el más difícil, pero también el más importante. Aprendemos a través del sufrimiento. Es allí donde el alma se purifica y se fortalece. Vieron reflejadas sus propias luchas en sus palabras, los murmullos de asentimiento se transformaron en exclamaciones de fe a medida que Juan profundizaba en las etapas sucesivas. Hablo de la redención, la sanación y de la luz interior. Los rostros comenzaron a brillar con el entendimiento y la esperanza. Cada etapa nos prepara para la próxima, lleva consigo lecciones cruciales, decía, sintiendo que cada palabra tocaba un corazón. Al cerrar su discurso con un llamado a la unión y a la solidaridad, las manos se levantaron en un gesto colectivo. La iglesia se llenó de un murmullo poderoso, como si los ángeles se unieran a sus voces. Juan comprendió que no estaba solo, la comunidad era su sílaba, su canto, su fuerza. Sin embargo, lo que no podía captar era la última etapa. Esa seguía siendo un misterio. La voz en su sueño había prometido revelarlo. Con la fe en su corazón, Juan se preguntó, ¿sería esto parte de la respuesta a mi sufrimiento, a lo que estoy destinado a ser? En ese preciso momento, la atmósfera cambió. Un viento suave surgió de la nada, y un brillo dorado inundó la iglesia. Las llamas de las velas danzaban al compás de una melodía invisible, llenando el espacio de una paz asombrosa. Los corazones latían al unísono, como si esperaran el siguiente paso en su viaje, pero entre sus visiones, Juan sintió una inquietud. Una sombra cruzó su mente, recordándole que todo lo que había aprendido era solo el principio. ¿Estaré preparado para lo que vendrá?, se preguntó mientras la congregación se sumía en una profunda oración. Y en ese instante de conexión con lo divino, la voz resonó nuevamente. La séptima etapa, la revelación, se acerca. La curiosidad y el temor danzaban en el aire. ¿Qué les depararía esta próxima etapa en su camino de fe? La historia apenas comenzaba. La congregación, aún inmersa en la atmósfera de paz y asombro, parecía esperar. Juan, sintiendo el peso de las miradas sobre él, respiró hondo. Era momento de desvelar la próxima etapa, pero también de reconocer que había un misterio mayor que aún no entendía. Amados hermanos, comenzó, su voz más firme ahora, la séptima etapa es la revelación. Es el momento en que el alma ve más allá de lo visible, cuando la verdad se muestra en toda su gloria. Su declaración resonó, como un eco profundo en las paredes de la iglesia, y los rostros de sus amigos se iluminaron. De repente, Lucía, quien había escuchado lo que él compartía con atención plena, se levantó. Sus ojos chispeaban de emoción. Juan, exclamó. Yo tuve un sueño anoche. Vi a un ángel que me decía que la luz está cerca y que debemos estar listos para conocer nuestra verdadera misión. El murmullo creció, y Juan sintió que algo extraordinario se estaba desatando. Fue entonces cuando la voz materializada, como un susurro celestial, interrumpió el momento. La revelación no solo es un entendimiento propio, es la capacidad de ver el mosaico divino en otros. Es amor, es conexión. Las palabras envolvieron a todos, y una energía vibrante recorrió el templo. Juan recordó las letras sagradas que había leído: al conocer a los otros, conocerás tu verdad. Todo lo que había vivido lo estaba preparando para este instante. Sintió como si cada experiencia, cada etapa, lo había llevado aquí, al corazón de su comunidad. Estamos llamados a ver más allá de lo que somos, continuó, sintiendo que el fervor lo invadía. La revelación no solo nos transforma, sino que nos invita a hacer luz para aquellos que nos rodean. Las cabezas asintieron, y algunas manos comenzaron a alzarse,
buscando la conexión que siempre habían anhelado. De pronto, se oyó una voz suave desde el fondo de la iglesia. Era doña Emilia, una anciana conocida por su sabiduría. Juan, querido, ¿y cómo llegamos a esa revelación? Su pregunta, cargada de sinceridad e interés, detuvo el aire por un momento. Debemos tener corazones abiertos, respondió Juan, mientras su mirada recorría los rostros familiares. La humildad, la oración y la disposición a amar son nuestras herramientas. Debemos ser siempre pacientes y confiar en el camino. Las palabras resonaron en cada rincón del templo, llenando el ambiente de una intensidad casi palpable. Juan sintió una conexión, un tejido de almas entrelazadas que resonaban y vibraban ante la expectativa de lo que vendría. Pero entonces, una sombra cruzó su mente nuevamente. La voz que había escuchado, cada vez más clara, parecía advertirle de un desafío. Prepárate, Juan. La revelación puede doler. En su interior, la inquietud creció. ¿Sería lo que todos anhelaban realmente lo que necesitaban? La congregación, todavía sumida en la reflexión, comenzó a murmurar nuevamente, y Juan sintió cómo la atmósfera se cargaba de preguntas. ¿Qué pasaría si la revelación, la verdadera, nos permite ver no solo la luz, sino también nuestras sombras? Era una pregunta profunda y necesaria. Amados amigos, continuó Juan, mientras el brillo dorado comenzaba a desvanecerse, la revelación está por venir, pero debemos estar dispuestos a aceptarla con amor y valentía. En un momento de silencio absoluto, la tensión aumentaba. Las almas estaban listas, pero no sabían qué camino les esperaba. Una voz resonó una vez más en su mente. La octava etapa es desafío, y no todos están preparados. Con el corazón latiendo fuertemente y la conciencia de que la próxima etapa sería crucial, Juan se quedó en silencio, dejando que esas palabras calaran hondo en aquellos presentes. ¿Qué significaría todo esto? Las revelaciones traerían alegría, dolor, o quizás ambas cosas a la vez. La expectativa latía, y los corazones ardían con fervor. La historia y su viaje apenas comenzaban a revelarse. La tensión en el aire era palpable. Los rostros de la congregación reflejaban una mezcla de expectativa y ligera inquietud. Juan podía sentir cada mirada fija en él, cargada de esperanza, pero también de incertidumbre. La octava etapa, el desafío, empezaba a delinearse en su mente, como una sombra que crecía con el ocaso. Sé que muchos de nosotros hemos pasado por pruebas, dijo, intentando conectar con el corazón de cada uno. Estas pruebas son parte del proceso, una forma de fortalecer nuestro espíritu. En el desafío, encontramos el valor que no sabíamos que teníamos. De repente, la voz de Lucía llenó el espacio. Pero, ¿cómo enfrentamos esto, Juan? Las sombras no siempre son fáciles de ver, ni de aceptar. Su pregunta resonó, y Juan notó que los demás asentían en profunda reflexión. Es cierto, reconoció Juan. Ver nuestras sombras puede ser aterrador. Sin embargo, es en la oscuridad donde la luz comienza a brillar más intensamente. Al reconocer nuestras debilidades, también descubrimos nuestras fortalezas. Un susurro de aprobación recorrió la congregación, y de pronto, una pequeña luz se encendió en el altar, como si el mismo cielo hubiera intervenido. ¿Qué hay de los momentos en que sentimos que hemos fallado? Interrumpió doña Emilia, levantando su mano. Su voz era suave, pero firme. ¿Acaso nuestra fe no se tambalea cuando no logramos alcanzar esa luz? Oh, doña Emilia, exclamó Juan, sintiendo un profundo respeto. Ese es el corazón del desafío. La fe no es la ausencia de dudas, sino el coraje de creer a pesar de ellas. Cada falla es una lección, y de cada lección nacen nuevas oportunidades de crecimiento. La congregación estuvo en silencio, meditando sobre esas palabras. Una brisa suave fluyó a través de las ventanas abiertas. El aroma de las flores que crecían cerca llenó el espacio, trayendo un toque de frescura y vida. Era como si la naturaleza misma estuviera participando en este momento sagrado. Juntos, comenzaron a recordar sus historias de dolor, de lucha, pero también de transformación. Juan sintió que los corazones se abrían, y la energía en la sala se volvía cada vez más intensa. Quiero que todos se sientan en libertad de compartir, dijo Juan,
sintiendo una chispa de conexión con cada uno. Porque en este lugar, somos un cuerpo, una sola alma. Cada historia, por dolorosa que sea, puede ser la luz que inspire a otro. Una voz se alzó en el fondo: yo pasé por una pérdida, y sentí que nunca podría volver a sonreír. Era Mateo, un joven de la congregación que había estado luchando consigo mismo. Pero cuando empecé a hablarlo y compartirlo, sentí que la luz comenzaba a volver a mí. Aprendí que no estoy solo. El murmuro de apoyo creció. Las palabras de Mateo resonaron profundamente en muchos, eran ecos de sus propias luchas y victorias. La atmósfera se tornó en un espacio sagrado de conexión. Juan miró alrededor y vio lágrimas fluyendo, pero también sonrisas naciendo. Así funciona el desafío, dijo con amor en su voz. Nos conecta, nos enseña a vernos desde una nueva perspectiva. La revelación es también un espejo, que refleja nuestros miedos. Pero hoy, aquí, tenemos el poder de transformar esos miedos en fuerza juntos. Mientras la luz se hacía más brillante cada vez, Juan sintió que algo estaba por suceder. La presencia que antes había sentido crecía cada vez más intensa. Amados hermanos y hermanas, continuó, estamos en el umbral de algo grandioso. La fortaleza de este grupo, unida, puede cambiar nuestras vidas y esas de quienes nos rodean. La congregación, unida en ese momento, estaba lista para enfrentar lo que fuera que el próximo desafío les presentara. Juan, sintiendo la fuerza acumulada, se preguntó a sí mismo: ¿estamos listos para abrir el siguiente capítulo, donde la luz y las sombras se entrelazan en una danza divina de transformación? La atmósfera se llenó de expectativa. El desafío estaba por venir, pero también la revelación que cambiaría sus corazones para siempre. ¿Qué lecciones estaban a punto de aprender juntos? La luz en el altar titilaba, como si la misma sala respirara al unísono con los corazones entrelazados de la congregación. Juan sintió que las palabras estaban a punto de salir, en un flujo de inspiración casi palpable. Nadie quería perderse la oportunidad de descubrir lo que Dios quería decirles en este momento crucial. Recuerden, comenzó, el eco de su voz resonando en cada rincón: la transformación no ocurre sin sacrificio. A menudo, es el dolor el que nos hiere, pero también el que puede sanarnos. Es un ciclo sagrado, la pérdida y luego la recuperación. Y en ese proceso, encontramos un nuevo propósito. La mirada de Juan recorrió los rostros. Algunos estaban con la mirada fija, otros con los ojos llenos de lágrimas, mientras que unos pocos asintieron, como reconociendo un antiguo eco en sus almas. Era evidente que cada uno llevaba su carga, pero también la esperanza de que algo mayor se avecinaba. Yo también he sentido el peso del fracaso, confesó. Hubo momentos en los que pensé que no podía seguir. Pero les digo que fue en esos días oscuros cuando la luz de Dios comenzó a tomar forma en mi interior. Sentí que cada lágrima era una semilla de fe plantada en la tierra fértil de mi alma. Y en cada amanecer, la luz se hizo más brillante, renovando mis fuerzas. El susurro de aceptación pasó a ser un murmullo de afirmación. La historia de Juan resonaba como un canto unificado en medio de la congregación, un relato de lucha pero también de reencuentro con la esperanza. Cada persona presente estaba allí no solo para escuchar, sino para ser parte de una experiencia compartida, un viaje espiritual que los unía. Lucía se levantó de nuevo, visiblemente emocionada. Pero Juan, ¿cómo podemos sostener esa luz en medio de situaciones adversas? Las dudas regresan, las sombras parecen más reales a veces. ¿Qué hacemos entonces? Esa es la esencia del desafío, respondió Juan, su voz calmada pero apasionada. Cuando enfrentamos la adversidad, en vez de luchar solos, debemos unirnos. Recuerden, el poder de una comunidad puede disipar la oscuridad más intensa. Dios nos ha llamado a ser luz los unos para los otros. No podemos olvidar que aunque a veces sintamos que estamos en un túnel oscuro, siempre hay un camino hacia la luz, y juntos podemos hallarlo. Un murmullo de aliento llenó la habitación. Una atmósfera de unidad empezaba a forjarse, un compromiso colectivo de apoyarse mutuamente en las adversidades. Uno tras otro, comenzaron a surgir testimonios, palabras de aliento de personas que habían enfrentado sus propias sombras y habían salido adelante. Mateo, tocado por el ambiente de fe, agregó: hay días que amanece gris, pero cuando miramos hacia el cielo,
recordamos que en esas nubes también se esconde el sol. Compartir nuestras luchas hace que la luz de esa verdad brille más fuerte, la conexión entre ellos se intensificaba. Era ese momento sagrado donde los límites se borraban y el propósito divino parecía a la vista. Juan sintió que su corazón latía al unísono con el de los demás. Cada historia revelaba una chispa que iluminaba su propia vida. Miren lo que hemos creado aquí, dijo, su voz resonando con poder. Este es el encuentro de almas, un espacio donde las sombras se convierten en canto de esperanza. Al compartir, estamos creando un legado de luz y amor. Y ahora es momento de preguntarse, ¿estamos listos para abrazar lo que viene? Un silencio reverente llenó el aire, mientras cada corazón sopesaba la pregunta de Juan. ¿Estaban realmente listos? La expectativa vibraba entre ellos, y el murmullo del viento traía consigo un susurro divino, la luz del altar ahora brillaba con fuerza, proyectando sombras que danzaban por las paredes de la sala. Juan sabía que estaban al borde de un nuevo descubrimiento, que cada paso que dieran juntos los acercaría más a la revelación que cambiaría sus vidas. Queridos hermanos, concluyó, estemos dispuestos a enfrentar esas sombras, a aceptar el desafío. Y cuando la oscuridad parezca abrumadora, recordemos, somos uno en Cristo, y juntos llevaremos la luz al mundo. El viaje apenas comienza. Los corazones se llenaron de expectativa. ¿Qué nuevas verdades estaban por revelarse cuando cruzaran el umbral del próximo desafío? Los murmullos se desvanecieron lentamente, y el silencio reverente que se apoderó de la sala era como un susurro sagrado. Las miradas estaban fijas en Juan, quien sentía el peso y la responsabilidad de los corazones que le escuchaban. Era un momento delicado, un instante entre la esperanza y la realidad cruda que cada uno cargaba en su interior. Hoy vamos a dar un paso más, dijo Juan, su voz resonando con firmeza. Pasaremos a explorar los senderos que debemos recorrer en nuestras almas. El camino espiritual no es una línea recta, es un viaje de 12 etapas, una travesía que nos prepara antes de encarnar completamente en el amor de Dios. El asombro llenó los rostros. Algunos fruncieron el ceño, como si intentaran descifrar lo que eso significaba. Pero la curiosidad predominó. Juan profundizó, cada una de estas etapas representa un desafío, una lección que el alma necesita aprender. Cada paso es importante, y juntos, abordaremos las verdades que nos acercan al propósito divino. ¿Cómo sabemos en qué etapa estamos? Preguntó Lucía, con una mezcla de inquietud y anticipación. Lo sabremos a través de la reflexión y la conexión con nuestro espíritu, contestó Juan. Recuerden, la luz está en nosotros. A veces solo necesitamos detenernos a escucharnos, a ver nuestro interior. Tomó un profundo respiro y, al hacerlo, sintió que un soplo de inspiración lo envolvía. La primera etapa es el desengaño, el despertar del alma. A menudo, es en este desconsuelo donde comenzamos a cuestionar, a buscar respuestas. Aunque puede parecer doloroso, es esencial. En esta confusión inicial, Dios nos llama, ¿estás listo para abrir la puerta y dejar que la luz entre? Mientras Juan hablaba, los pensamientos de la congregación se llenaban de recuerdos. Vieron visiones de momentos donde habían sentido que el mundo se venía abajo, pero también momentos donde la esperanza había brotado de sus corazones. Era un viaje familiar, uno en el que todos podían verse reflejados. Entonces, Juan continuó, la segunda etapa es la resistencia, un conflicto interno. Surgen dudas, temores, nos resistimos a dejar ir lo que nos pesa. Pero, en este momento, es crucial saber que Dios no nos ha abandonado. Él está ahí, abrazándonos mientras luchamos. ¿Cuántos de ustedes han sentido ese tira y afloja en su propia vida? Unas manos se levantaron, y murmullos de reconocimiento llenaron el aire. Esta conversación estaba resonando, era el eco de vivencias compartidas. Juan sintió un impulso renovado y siguió, la tercera etapa, la entrega, es un acto de fe. Cuando comprendemos que el control es una ilusión, y elegimos confiar en los planes de Dios, es cuando la verdadera transformación ocurre. A medida que Juan compartía las etapas, la atmósfera de la sala se tornaba cada vez más intensa. Imágenes de luchas y victorias surgían, y cada etapa parecía encajar en sus vidas.
La carga de las sombras comenzó a desvanecerse mientras la luz interior empezaba a brillar. La congregación estaba absorbida en la narrativa, como si flotaran en un río de esperanza. Se sentían uno con el propósito, unidos por ese viaje, dispuestos a explorar juntos cada rincón del alma. Pero al llegar al umbral de la séptima etapa, Juan sintió que un peso especial caía sobre él. Esta etapa es la reconciliación, dijo, su voz entrecortada por la emoción. La conexión con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Aquí, encontramos la paz que tanto hemos buscado. Y a medida que avanzamos hacia la sanación, es vital preguntarnos, ¿estamos dispuestos a dejar ir rencores y heridas del pasado? Un silencio profundo invadió la sala, como si cada persona sopesara su respuesta. Las lágrimas comenzaron a brotar de ojos que habían estado llenos de lucha. Pero Juan sabía que aún había más que descubrir. La luz en el altar parecía vibrar con una energía nueva, lista para revelar aún más. Pronto revelaremos las etapas finales, dijo Juan con un brillo en los ojos. Pero antes, hagamos una pausa y reflexionemos. Pensemos en cómo hemos recorrido estos pasos, y si estamos listos para enfrentar lo que vendrá. Seremos valientes para cruzar el umbral y abrazar la transformación final. Las almas alzaban una única voz en un murmullo de acuerdo. El aire estaba cargado de expectación, y el ambiente crecía con la promesa de descubrimientos. Juan sabía que en el siguiente capítulo de su viaje espiritual, se desatarían revelaciones que cambiarían todo. La luz centelleante en el altar iluminó sus corazones, dejando abierta la pregunta, ¿qué revelaciones esperaban a aquellos dispuestos a ir más allá de su zona de confort y abrazar el misterio divino que aguardaba? Las luces del altar titilaban suavemente, llenando la sala con un brillo cálido y acogedor. Juan tomó un momento, sintiendo el latido compartido de la congregación. Las miradas ansiosas y esperanzadas lo rodeaban. Soltó un suspiro profundo, como si todo el peso de los últimos discursos estuviera a punto de liberarse en un torrente de luz. Hoy continuaremos con las etapas, dijo Juan, levantando la voz para alcanzar cada rincón de esa sala. Llegamos a la etapa número 8, la aceptación. En esta fase, aprendemos a abrazar nuestras circunstancias tal como son. Esta aceptación no es rendición, sino reconocimiento de la divinidad que está en cada situación, incluso en las más difíciles. Los recuerdos brotaron en las mentes de muchos. Escucharon ecos de momentos en los que se sintieron atrapados, donde la vida presentaba retos que parecían imponentes. Y sin embargo, al mirar hacia atrás, se dieron cuenta de que esos momentos también les habían traído aprendizajes valiosos. Juan continuó, cuando aceptamos, comenzamos a ver más allá del dolor y la lucha. Nos damos cuenta de que cada lágrima, cada prueba, tiene su propósito. Se hizo un silencio expectante mientras la congregación reflexionaba sobre sus propias historias. Juan pudo ver lágrimas escurriendo por las mejillas de algunos, como si cada una de ellas contara un relato de superación personal. Ahora, avancemos hacia la etapa 9, la transformación, dijo con fervor. Aquí es donde la magia sucede. Al aceptar nuestras vidas, permitimos que el Espíritu Santo trabaje dentro de nosotros. Ahí donde ocurre el cambio interior. Comenzaremos a ver lo que antes era un obstáculo como una oportunidad para crecer. Las palabras de Juan parecían encender una chispa dentro de todos. Las cabezas se movían en afirmación, y un murmullo de amén resonó en la sala. La energía se sentía palpable. Fue entonces cuando Juan, buscando conectar aún más con sus hermanos y hermanas, hizo una pausa. Me gustaría que cada uno de ustedes pensara en ese cambio que anhela ver en sus vidas. ¿Qué es lo que desean transformar? Las mujeres, los hombres, los jóvenes, y los ancianos, todos cerraron los ojos y profundizaron en sus pensamientos. Juan sintió que ese momento reverberaba, era sagrado. Después de la transformación, nos encontramos con la etapa de la manifestación, anunció, como si cada palabra fuera un paso de danza. Es aquí donde vemos la gloria de Dios en acción. Es cuando las promesas de vida abundante comienzan a cumplirse. La fe ya no es solo una creencia, se convierte en realidad. ¿Cuántos de ustedes han sentido esa chispa de esperanza antes de que las cosas comenzaran a cambiar? Manos se alzaban al aire, unos bucles de luz y vida estaban en juego.
En ese instante, la sala parecía un lugar donde los sueños se volvieron palpables. Juan respiró profundamente, sintiendo el peso de lo que venía. Finalmente, la etapa número 12 nos lleva a la unión, dijo. Es el momento en que nuestras almas se entrelazan con la del Creador. Es el retorno a casa, una experiencia de paz incomparable. ¿Qué puede ser más hermoso que sentir que toda nuestra vida ha estado llevándonos a este encuentro? La congregación estaba en un silencio reverente. Este era el clímax del viaje, el punto al que todos querían llegar. Una emoción intensa envolvía el espacio. Sin embargo, a medida que continuaban en ese trance espiritual, Juan sintió en su corazón que algo más estaban haciendo. Antes de cerrar este capítulo, dediquemos un momento a una oración de entrega. Que cada uno de nosotros pueda abrir su corazón a lo que viene, dejando atrás lo que ya no sirve. Tal vez sea el momento de dejar ir los miedos y dar un paso hacia lo que Dios tiene preparado. Estamos listos para recibir, las manos se apretaban, los rostros se iluminaban mientras los corazones se unían en una sola voz. ¿Qué revelación divina se está preparando para aquellos que se atrevan a cruzar el umbral? Las palabras se desvanecieron en el aire cargado de anticipación y el misterio flotaba. Listo para ser descubierto en el próximo encuentro. La atmósfera se llenó de una energía inusual. Juan notó que muchos seguían con los ojos cerrados, sumidos en la reflexión. Los murmullos de la congregación empezaron a cambiar. Algunos compartían sus deseos en voz baja, susurrando palabras de esperanza y anhelos. Otros simplemente se abrazaban, celebrando el momento de conexión auténtica que estaban viviendo. Fue entonces cuando una joven se levantó en medio de la sala. Su nombre era Lucía, y su voz tembló ligeramente, pero su mensaje resonó con claridad. He aprendido a aceptar mis luchas, pero lo que más deseo es la transformación. Quiero liberarme del miedo que me ha detenido tanto tiempo. Sus palabras cayeron como lluvia en un desierto ardiente. La congregación sintió un estremecimiento colectivo. Juan sonrió, sintiendo que la valiente confesión de Lucía había encendido una llama en los corazones de muchos. Así es, hermana, dijo él, es en esta etapa donde comenzamos a despojarnos de las cadenas que nos impiden volar. Detenerse en el miedo solo nos aleja de la luz que ya está dentro de nosotros. Con cada afirmación que compartía, Juan observó cómo otros comenzaban a levantarse, compartiendo sus propias transformaciones y luchas. El camino hacia la manifestación es a menudo tortuoso, pero cada paso está respaldado por la gracia divina, continuó. Sus ojos brillaban con emoción. Hoy, no solo se trata de transformar la angustia en alegría, sino también de transformar la duda en fe. De repente, José, un hombre de edad avanzada con una voz profunda y serena, tomó la palabra. Me siento agradecido, porque he visto la manifestación en mi vida. Superé enfermedades, perdí seres queridos, pero en medio de todo, descubrí que jamás estuve solo. La gracia de Dios me ha sostenido. Y hoy estoy aquí para decir que su luz brilla en las sombras más oscuras. Ese testimonio fue como un eco en los corazones de los presentes. Los murmullos se intensificaron, y un coro de voces se unió en palmas y gritos de alabanza. La sala estalló en un rugido de júbilo y gratitud. Tomen este momento, hermanos, y hagan de él un compromiso, exhortó Juan. Comprometámonos a avanzar juntos hacia la manifestación. Aun cuando veamos nublados nuestros caminos, recordemos que la luz siempre está a nuestro alcance. Tienes el poder de cambiar tu historia. Las cabezas se movieron en aprobación. Las manos seguían alzadas, y corazones latían al unísono, marcando el compás de esa celebración sagrada. En el ambiente flotaba una fragancia de unidad y amor que invitaba a todos a profundizar más en su propio viaje espiritual. Con ese espíritu palpable, Juan cuidó de mantener el momento sagrado. Cerramos este encuentro con una oración colectiva. No importa dónde estés en tu viaje, recuerda que al unirte a nosotros aquí, estás abriendo puertas que tal vez estaban cerradas. La congregación se arrodilló, y en ese instante, todos sintieron una conexión más profunda, no solo con Dios, sino unos con otros. Más allá de lucha y pérdida, había un hilo dorado que los ataba todos a un mismo propósito. Ahora les pregunto, ¿están dispuestos a dar ese paso hacia la manifestación? ¿Qué deseos han nacido en sus corazones?
Preguntó Juan con el corazón palpitante de emoción. La sala quedó en silencio una vez más, envuelta en una expectativa palpable. Era un momento divino antes de que el siguiente paso revelara su verdadero significado. ¿Qué milagros estaban a punto de ser manifestados? La sala todavía vibraba con la energía del encuentro anterior. Juan podía sentir como cada corazón latía al unísono, como un gran tambor que resonaba con una fuerza invisible. Era en este ambiente de expectativa donde Dios hacía sus obras. La congregación se mantuvo en oración, la suave luz del atardecer se filtraba por las ventanas, creando un halo que parecía envolver a todos en un abrazo divino. Fue entonces cuando una luz interna comenzó a brillar aún más en algunos rostros. María, una mujer cuya sonrisa iluminaba cada rincón, comenzó a hablar. «Quiero compartir algo», dijo con voz emocionada. «He estado luchando con mi identidad. Durante años, me he sentido como un ave atrapada en una jaula. Pero hoy, en medio de ustedes, siento que la puerta se está abriendo». La multitud retuvo el aliento. Las palabras de María tocaban algo profundo en el alma de muchos. «Les prometo que Dios nunca nos ha dejado solos», continuó. «Él nos revela nuestra verdad, nos ayuda a volar alto, más allá de lo que imaginamos. Amén». Los susurros de acuerdo comenzaron a entrelazarse como un dulce canto. Algunos levantaron sus manos al cielo, mientras que otros se abrazaban, conectando sus corazones en esta travesía espiritual. Juan sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era la confirmación de que la transformación colectiva estaba a su alcance. «Así como el sol se eleva en la mañana después de una noche oscura», dijo Juan con fervor, «así también nosotros nos elevamos cada día. Pero para hacerlo, hay que desnudarse del pasado, dejar atrás todo lo que nos limita. Es en este momento que pedimos a Dios que nos muestre el camino y que nos dé la fuerza para seguir adelante». De repente, una risa inquietante se escuchó entre las filas. Era Andrés, un joven con una energía desbordante. «¿Acaso no es gracioso?», comentó, alzando una ceja pensativa, «como siempre estamos buscando la manifestación, pero a veces olvidamos que ya somos manifestación, que somos luz en este mundo. Es hora de ser esa luz». Su comentario hizo estallar una carcajada sanadora. La alegría parecía palpitar en el aire, y la congregación se dejó llevar por la risa colectiva de un espíritu renovado. Era un recordatorio de que la fe no solo se vive con seriedad, sino también con alegría y esperanza. Juan tomó un momento para respirar profundamente. Era un instante sagrado, donde cada voz, risa y lágrima eran parte de la misma sinfonía del amor divino. Hoy, debemos comprometernos a ser esa luz. ¿Estamos listos para transformar nuestras vidas? ¿Listos para dejar atrás todo lo que nos pesa? Un coro de sí resonó en el aire, firme y vibrante. Entonces, hagamos esto juntos. Extendamos nuestras manos y toquemos la tierra, recordando que nuestros corazones están interconectados, que todos tenemos un propósito. Las manos se unieron, en un hermoso círculo de unidad. Recordemos también que cada uno de nosotros tiene su historia, su viaje. El nuestro está lleno de etapas, cada una necesaria para alcanzar la versión divina que somos realmente. Quien aquí se siente listo para explorar esas etapas, propuso Juan con voz sabia. Los ojos de la congregación brillaron con un nuevo tipo de curiosidad. Se sentía que había más por descubrir, más revelaciones que esperar. Un murmullo emocionado comenzó a llenar el espacio, un deseo colectivo de entender la profundidad del viaje. Juan, observando el fervor palpable, sonrió y dijo, «La manifestación no es un destino, sino una serie de pasos conscientes que nos acercan a la esencia de quienes somos. Pronto comenzaremos a experimentar cada etapa, y verán cómo Dios irá moviendo las piezas para liberarnos por completo». ¿Podemos prepararnos para eso? La expectación colmó el aire, como burbujas listas para estallar en alegría. La congregación estaba lista para el siguiente paso en su viaje celestial, y el eco de sus corazones resonó a través del espacio sagrado. Pero ¿qué pasará cuando comiencen a descubrir cada una de esas etapas y la verdadera esencia de su ser? ¿Quiénes serán? Al final de este viaje de transformación, la iglesia de San Judas Tadeo estaba envuelta en un aire vibrante de esperanza y transformación.
La luz del atardecer iluminaba los rostros de los congregados, que se mantenían unidos en un profundo silencio, esperando el desenlace del viaje que había comenzado entre las sombras y la incertidumbre. Juan, con su corazón palpitante de emoción, vio en ellos no solo rostros familiares, sino almas en busca de redención y unidad. Amados hermanos y hermanas, comenzaba Juan, su voz resonando con la fuerza de su fe, hoy es el día en que culminamos nuestras etapas. Hemos recorrido el camino de desengaño, resistencia, entrega, aceptación, transformación, manifestación y finalmente, estamos ante la etapa de la unión. Este es el momento en el que nuestras almas se entrelazan con el Creador, un viaje hacia el hogar en el abrazo divino. Los presentes sintieron que la atmósfera se cargaba de una vida nueva. En el rostro de Lucía, que había estado tan cerca de la muerte, se reflejaba un brillo especial. Era la luz de la esperanza, la manifestación del poder sanador de la fe. Juan, al verla, sintió que su corazón explotaba de gratitud. Ella no solo era su hija, era un testimonio vivo del amor interminable de Dios. Cuando nos unimos en un solo corazón, continuó, creamos un poder que trasciende la oscuridad, que derriba muros. Cada uno de nosotros ha traído su historia, su luz y sus sombras, y al compartirlas, vamos formando un tapiz sagrado del cual todos somos parte. Esta unión no era solo la conexión entre los presentes. Era la conexión con el Creador, una oportunidad divina para reconectar con el propósito que cada uno llevaba en su corazón. La iglesia resonaba ahora con murmullos de afirmación, y cada alma se sentía cada vez más segura. Hoy, invito a cada uno de ustedes a dejar ir lo que los frena. A liberarse de esas cargas que han sido pesadas a lo largo del camino. Este es el momento de sanar nuestras heridas colectivas y abrazarnos unos a otros como familia, exclamó Juan, su voz tocando cada rincón del templo. Las lágrimas comenzaron a brotar de ojos anhelantes, reflejando el poder de una sanación que iba más allá del cuerpo. Era una liberación espiritual. La congregación se unió en un círculo de oración, brazos extendidos, manos unidas. Cada uno sentía que el amor de Dios era una presencia tangible envolviendo el lugar. Amado Dios, empezó Juan, mientras todos se unían en un clamor de fe, te pedimos que sanes nuestras almas, que despiertes en nosotros esa luz que nos une a ti. Ayúdanos a superar el miedo y las dudas, para que juntos podamos ser un faro de esperanza para otros. El clamor de oraciones se elevó, resonando en lo alto como un canto celestial. Al terminar, se sintieron renovados, empoderados. Hoy no solo nos unimos, dijo Juan, sino que nos convertimos en un solo cuerpo, en una sola testigo del amor de Dios en esta tierra. Al abrir los ojos, pudieron ver en sus corazones lo que antes era oscuro, vieron luces brillantes. Ese día no era un final, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Una visión del mundo lleno de energía positiva y amor, donde cada desafío sería solo una oportunidad para crecer. Así que hermanos, concluyó Juan, con su voz firme y llena de propósito, abramos nuestros corazones al llamado que hoy nos hacemos. Salgamos al mundo no como individuos separados, sino como una comunidad unificada que lleva el mensaje de la luz al resto del mundo. Este es nuestro tiempo. La iglesia estalló en un grito de júbilo y ánimo. Cada vida presente era un testimonio del amor restaurador de Dios. La luz en sus corazones brillaba ahora más que nunca, y no era solo un faro, sino un faro que irradiaba, que iluminaba y transformaba. Juan sintió una ola de gratitud. Había servido a su propósito, pero en el fondo sabía que este no era solo su viaje. Era parte de un viaje compartido, un viaje donde cada uno de ellos había tocado el alma del otro y juntos habían tejido un legado eterno. La vida en San Juanito nunca volvería a ser la misma. El amor de Dios siempre tendría un camino hacia adelante y ellos eran, al fin, los valientes heraldos de su luz. Y así, llegaron a un gran cierre, un amén a la nueva vida, una reafirmación de fe y conexión. La historia de Juan, Lucía y toda la comunidad seguía viva, un testimonio del poder de la unidad, del amor y de la fe. Así concluía este viaje celestial, pero recordemos que el verdadero viaje apenas comienza, cada paso adelante honra el camino recorrido. Hoy, tú también puedes ser parte de esta comunidad iluminada. Únete a nosotros. Necesitas suscribirte ahora a este canal para no perderte las futuras historias de fe que cambiarán tu vida.
Deja un like ahora que alimenta el algoritmo y permite que otros vean estas manifestaciones de amor. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final, porque cada voz cuenta. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar este mensaje de esperanza. Es su tiempo de ser transformados.